a nivel nacional, también internacional. Y todo eso que nosotros hicimos y lo que seguimos haciendo no hubiera tenido el impacto que tuvo, que tiene hoy en la sociedad, y no hubiéramos tenido amigos como usted, como su hermana, como Lucio, como toda la gente que trabaja en tradición cultural. Porque el impacto que tiene el medio de comunicación, más todavía en un canal poderoso, fuerte, llega a todo el mundo, no es a nivel nacional. Apenas de Nieje, no hay Japón, ahora los echacos a hacer en el Japón. Hay algo que todavía no mencioné, donde viene el presidente de la asociación. ¿Qué es la asociación? Asociación de Jinetes y Amazonas de Paraguay. Prácticamente conoce el Paraguay de punta a pértigo de Jerusalén, a Ape, a Pepe Ojo, a Etán, porque se llamó en Japón. No es una tarea fácil, es una tarea complicada, pero que hoy en día tiene la asociación, ¿cuántas asociaciones? 190. Ahí, bueno, está hablando de 5.800 jinetes, está hablando de más de 190 asociaciones de jinetes de Paraguay. Todos sabemos, prácticamente todos los eventos locales, fiestas patronales, hay veces fiestas fundacionales, aniversarios, siempre están presentes y siempre son un motivo de atracción de la gente. Entonces, con un poco esto que le estamos contando a Don Delfín, vamos a entrar a esta parte de nuestro homenaje y quiero, Don Delfín, que sepa quiénes somos los que estamos acá. Esta casa tiene por nombre Guaraní Loga. Es la única casa que tuve que tiene Guaraní hasta hoy, un local propio. Y esto se logró con un medio de autogestión. El Ateneo en 40 años, 41 que va a cumplir, nunca recibió un solo céntimo del Estado ni ningún organismo internacional. En Paraguay somos hoy una muestra de lo que una organización puede hacer en un largo periodo de tiempo. Se han creado muchas instituciones y muchas de ellas han desaparecido rápidamente. Nosotros nos mantuvimos y comenzamos a crecer a nivel nacional. Hoy trabajamos en 100 distritos y seguimos haciéndolo por autogestión. El Ateneo formó para el Estado paraguayo a más de 150.000 personas en el conocimiento básico de guaraní, la mayoría docentes. De esa cantidad, 32.000 y un poco más terminaron siendo profesores. 32.000 profesores. El Estado no tuvo que crear nuevos locales, no tuvo que generar rubros, invertir en eso. Lo que nosotros hicimos fue ponerle al Estado 32.000 profesionales que hoy prácticamente todos trabajan en escuelas y colegios. De esos 32.000, hoy nosotros tenemos un poco más de 12.000 licenciados, después del profesorado de licenciatura. Tenemos en estos momentos cerca de 1.500 magísteres en todo Paraguay, y a eso le sumamos casi por medio de 350 doctores también a nivel nacional. Un hecho histórico, una revolución que hicimos acá. Pero eso que les estoy comentando no es una cuestión mía, sino que de ellos que están acá esta mañana, un domingo. Así como te trajimos a ustedes su día de descanso y varias hermanas, acá tenía que ser un día de descanso, pero estamos acá por una causa. Y hace rato es una causa colectiva. Acá a mi lado, Porfiria Orrego, ella, además de tener un cargo directivo en el Ateneo, es la que maneja nuestras finanzas, ella es directora de la regional de Paraguay. Al lado está Nelson, que es el secretario general y tiene a su cargo los regionales de Lambaré y en Luis. Acá tenemos a la profesora Herminia, ¿verdad? Ella está en Villarú, Concepción. Al lado está Petrona Varenga, ella está en Ciudad del Este y Santa Rita. Detrás está el profesor Federico, que está en Concepción, y está el presidente Franco Orlando Barana. Porque hoy viene el guapo. No sé cuántos kilómetros tiene encima. Acá está la profesora Saturnina Díaz, ella está acá en Asunción y también en General Requín, San Pedro. A Villa de Congo de Selva Costa, ella está en Asunción Centro y aquí se pagó la profesora Milva Aitis. Ella es la directora de la regional que nosotros tenemos en Pilar. Y
y está ahí su marido también. Un tiempo ella iba a dar clases a los correntinos, y para que tengan una idea era semanalmente tener que cruzar el río Paraná. 12 años, ¿cierto? Ir allá, trabajar allá y volver otra vez a Pilar. A veces Puerto Cano, a veces allí por el sur, o Paso de Patria, en fin. Trabajo importante y igual lo repetí muchas veces silencioso, pero importante. La profesora Lorenza Morel está allí, ella está emboscada. Estoy llamándola a los directores. Acá está la profesora Gloria Villamayor, ella está en Guadalajara. Acá le tenemos al profesor Ramón Cáceres de Pastoreo, está con su esposa. Por atrás le tenemos a la profesora que es de Carapeguá. Está también la profesora Kelly Coronel Oviedo, ella es docente, Eulalia es la hermana y ella es Isabel, son parte de un equipo que trabaja en Coronel Oviedo. Le tenemos al profesor Víctor Arevalo, que trabaja en Limpio y en Duque. Un poco más al fondo está la profesora Nancy, que viene de Santa Ana, de Valle Oína, Huaycá, a ver, Huaycá, Pechocoaje. Más atrás está la profesora Teresa Cardoso, y está con ella Felina, vamos para Guadalupe. Guadalupe y Casulana Monterrey, Uruguay, apuesta que cabe. Mi madre está practicando, está perdona, pero un trabajo importante formando docentes. En el fondo está Miriam Acosta, ella está en la regional de Itá. Al lado está mi esposa, muy concentrada, Sabina Núñez, también, sí, controlada. Pero está María Antonia Boca, ella es de Casa Paz. También está, ya de los otros, está la profesora Josefina, ¿sí? De San Juan Bautista Misiones, el profesor Lucino Rodríguez, que está en Villa Ayes, ¿verdad? El profesor Rubén Ovelá, 1 de marzo, en Cordillera. Y, a ver, ¿qué me estoy olvidando? Porque después están nuestros invitados. Acá, por ejemplo, tenemos a profesores que son de Duque, sí, está, no se vaya a leer. Y allí está Osmar, yo creo que va a venimos Osmarcito Hernández de Inge Corpi. Este es nuestro noticia en este momento. Y llevo a la muñeca, señor Guaje y Teripa. Sí, vamos a ver otra más nada. Decirle por un saludo, una poesía de Carla acá a nuestro invitado. Bueno, primeramente, muy buenos días, señoras, señores. Ahora alguien quiere saber a ver, de Guaraníroga. ¿Vais a tener un maestro? Del fin. Entonces, pues me cargo a su botecuri. Ahora, porque hay que subir, aunque una subir ni el golpe o hay golpe ni el papá hay jara pues jara la vida le llamo Olivera ¿qué iba a policía? Así mismo vez pasada le dije pero además y entonces como las dichas felices hay que volver a recordar entonces le voy a volver a dedicar este poema del maestro Don David Galeano Olivera, que iba por eso. Punya mi pona, tu pasi member. Siapa dah punyara, angga sakami. Deko senggo tu, nanti jo jahai. Buka buko di manya olete. Kunu ume mewi, nene hete. Deko kuara hu arang wajabe. Aja silendu hare kobe. Hare di edajai. Partiene mete. Remene bashi come mi etia abu awakuni. Deko punya mi komponente. Umante vive shikwa sunjara shire komesa. Leikwa paite shiko tebeba. Hadi ure shire me opai temba. Tu payan deru
sianga ina, ya come jamás, o yo a mire, yo al ju potimi, o yo ni bebí, yo al ju potimi, o yo ni bebí, mo cuente de ime, ahora o papel. Lo que se olvide, se ha cantado de ti. Hay un moí, da esta como hay come pucu de aguillea me en baña de lupe, o me eres sede, yo voy igual suerte. Pero la cuñada, o hay la lupe, papá, la dicta le hago liberar, vamos de UPN, Osmar Daniel de Rivas. Muchísimas gracias. Justamente acá donde el Pino está diciendo hay que promocionarle y es un honor para nosotros que una criatura tiene 11 añitos y ya dedicado al tema cultural. Es muy importante para nosotros. Le invitamos siempre a él y a su papá Omar para que participen acá con nosotros. Así que con esto le ponemos un poquitito de parte artística a esto. Y bueno, queremos pasar entonces a este momento tan importante que es la entrega de esta distinción. Como Don Delfín tiene una distinción anterior, que es la del amigo solidario, nosotros ahora a los 40 años veamos esta otra condecoración que se llama 40 años, condecoración 40 años. Y con el respeto que él se merece, queremos hacer la entrega de esto que muy poca gente tiene y la gente en este caso trabaja denodadamente yo sé por el comentario de mucha de la gente que trabaja con él que siempre es una actividad complicada porque la financiación corre por cuenta de él. No es cosa fácil trabajar por la cultura de nuestro país, siempre hay mucho dinero para otras cosas, pero cuando se trata de la cultura y el arte, podemos encontrar personas como Don Delfín que decididamente apuestan a lo nuestro. Que ojalá Don Delfín esto dure por toda la vida. Ojalá no te canses nunca. Y lo que queremos que sepas hoy, que en este lugar que estás, es tu casa, así como la de tu hermano y de toda tu familia. Siempre le decimos esto a nuestros homenajeados porque lo consideramos parte de la familia. Y cada vez que yo veo este programa, en realidad ellos son los representados por mi persona. Se lo toman también y se lo van, ¿verdad? Pero son ellos los que construyen este nuevo granito que tenemos en nuestro país. Quiero pedir en este caso junto a Nelson y a Porfiria que puedan hacerle entrega de esta alta distinción a Don Delfín de Jesús Guimaraes Larrea, la condecoración 40 años, máxima distinción otorgada por el Ateneo. Amén. Caray, Delfín, Ateneo Oro de Tiempo. Oye, ponga ahí un tiempo a 40 años de Vicunda Catape. Esta vela iba a igual permi. Oye, por favor, oye, cuando hay yang Ateneo hati kunyi moinuan au pesru piumu hende kwa kojo bui ikatu hambaisha reninya lu oga bebaishi kui apa mereka ya. Bienvenida al señor Delfín Guimaraes. Yo suelo escuchar su nombre porque soy campesina. Alcoala, Caballucatu, Piljabe, Yabegaja, Pepe, Conillera, Ubache, Abei, Rodríguez Ramo, Guaraní, Pepe, Adepa, Untepiapo, Uco, Adepa, Ñanetare. Cuando hicieron la EBI, no solamente en el interior, también en las fiestas patronales de Asunción, cuando acompaña la imagen de nuestra patrona del Paraguay, la caballería, la jinetea, los jinetes y la amazona. A ver, empezaron a enviar por Charamón, Chenunguera, como dijo el profesor, el director,
Isabella de tengo y mi alemán, luego era jamambo, puro y la lengua no es solamente gramática, sino también cultura. Ahora ya puedo ver San Juan, ahora ya puedo ver mi tupas, ahora santo, ahora mismo, ahora ya veinte mi, oye, veinte mi apoma, tesino, o el coba de cue, caballo, catu, fuera de agua. Pues hablamos, para ir del film, a Guille, le habría copamos a todos con el cliente, llamando áramo, atendido de lengua y cultura guaraní, igual de hiper, cobas de drogas y a sacar ahí director. Oye. Buenos días para todos. Digo que según la secta tuculete ella la Israel. Pero ahora como dice efecto pues la verdad se a escuela por aquí a esa la mona o a la misma. Hace 45 años recuerdo que en un colegio religioso donde compartíamos con mis compañeros estaba el director del colegio que era un francés, Michel Denis, y él los fines de semana hacía prédicas en diferentes distritos del departamento de Concepción. A partir de ahí necesito a alguien que pueda traducir lo que yo no sé hacer en guaraní en todos los distritos del departamento de Concepción. Como ella se dice, me dice, ¿cuál es ahora llamada como a él de pueblo? Porque era el sustituto del trabajo. De alguna manera, el trabajo consistía en acompañar al sacerdote, captar el mensaje que él daba y traducirlo. Y que tu gloria era el diablo porque el francés no hablaba bien el español. Nuestro auditorio, que son la gente humilde de diferentes, digamos, distintos de Concepción, no entendemos en la castellana. Ahora hay que tu ver ahí traductor, no entendemos ahí en la castellano, hay que tu ver para una traducción para guaraní. Entonces te yo para ahí de esta situación me obligó, desde joven, a intentar de alguna manera balbucear lo que es el guaraní. Y me ayudó a superar y a pasar muchos momentos. A veces te dije dos cosas. Luego la Europa para países no tipo de países, como la Roma, Berlín, con un perfil y rostro oriental, pero muy linda, de cera de hoy yo le pregunté para esa para el tipo y pero estaba un referente importante en la Iglesia Católica de Cataluña, y estaba también mi señora, no sé, menos todavía de Cataluña. O bajo digo, agradece la serie un paraguayo, mi amigo algo va a ver soltero, diga mi amigo, pero cuando me digo a la negra, yo también se pero tenemos una patrona. Dice, maestro, creo que la repacución de la vitamina. A veces se se puede vas a sacar de algo. Y volvió con una sencillez, una calidez humana tremenda. A eso se llama siendo en una ley, yo soy casado en mi país, para mí eso. Antes que se llama, dijo ella, otro año, a ver, me ha mentado ahora. Hagamos eso. Ahora dice negra ahí, eres poco, se va a meter permiso de aumentación de herencia.
Justo vete para ver. Increíblemente, ella con una sonrisa en la calidad del religioso que estaba, se sintió medio incómodo porque es de alta jerarquía. No voy a ir lento. Vuelve y me mira y me dice, no, pensé que viene cara ahí. Me dice, se me daré ayer. Ya te diré, que tú ya tuvimos morir ayer, me dice la atiende más que por lo que me dijo, es que la curiosidad de dónde aprendió el idioma. Y esto va para usted. Nos comentó que alguna vez, para mi querida hermana, que alguna vez vino en el Paraguay. Y lo que más le llamó la atención era el guaraní y la parte gastronómica, que optó por eso y que lo he hecho ahora en el mundo. Vea que dice, a veces me han de India o tapi siya esa para ocho a tu jamón y jamón. Así que esta es una situación muy particular para usted. A otro, lo cual hace su cubeta. Hay hace 3 semanas defendí una tesis doctoral en la Universidad Católica de la Facultad de Ciencias Contables y Administración de Empresas después a los 70 años. Pero más que un orgullo le quiero contar algo. En un escenario de doctorado, ni animada, ni idea, que esto, y eres un requisito del protocolo de doctorado exige un idioma. De tal forma que durante todo el curso de doctorado yo le decía a mi director, se ha ahora la tesis con que te muy original para la misma idea. Ella era de campesino ese. De tal forma que cuando hice la presentación y la defensa de mi tesis, en algún pasaje hablé en guaraní. Hasta ahí no hay ningún problema. Hablé en guaraní. Pero 2 cosas me llamó la atención y eso comparto. Cuando terminé la presentación de 1 hora, la defensa de la tesis, uno de los referentes, todos son magísteres, doctores, del Tribunal de Calificación, me dice, yo quiero hacer una pregunta, pero sé, a la hora de guaraní, hay de contestación guaraní. ¿Verdad? Esto es algo medio inédito en el escenario de la academia. Hizo la pregunta, perfecto. Lo más notable, era el miembro más joven de los 6 integrantes del tribunal de la mesa examinadora del doctorado. No es fácil tejer un pensamiento científico y defender una. Yo hay teoría en la universidad de segunda o de moderno de Oaxaca, India, un testigo que de Oaxaca. Dice, no termina. Al día siguiente recibí 2 mensajes de mi celular de audio. Me decía, doctor, pues jugó en guaraní. Y esto también es para ustedes. El trabajo de ustedes pareciera a veces que no trasciende, pero que hay una gran preocupación, hay un gran incentivo y hay un gran interés en 2 instituciones muy importantes. Uno es la universidad académica. Cuando la tendencia o cuando el pensamiento o cuando un idioma es relevante para la parte académica de un país, es porque somos algo. O si no, no viene de. Y 2, creo que no es nada extraño. La Iglesia, en la Facultad de Teología y en otros escenarios le está dando mucha importancia. Y qué decir los otros. Entonces, el que trae el presidente de PSD, médico de mi país, que estuvo campaña de país y por eso es así. Y una compañera de Liga Martínez,
pero hacer de la iglesia. Por el tiempo, 17 años de papá. Hace el día que le dedica la hija entera. ¿Qué poco pensamos en términos de, digamos, acompañamiento, de financiación y la plata? Ni te camisa genuino cuando inicia de ahí por ir a ir a un terreno meta de pero o a ver esta es una. Y segundo, muchísimos jóvenes en el interior del país pues asumen no pero y como parte cada año día o el día o más esto es un ejemplo. Nuestro primer invitado es posiblemente sea un compañero de nuestro programa. Tenemos que los paraguayos valorar las cosas buenas. Los otros países están perdiendo todo el respaldo de su vida. Los horas francos en España mejor Países Bajos, el Alemania igual a todos. Están perdiendo su identidad. País. Hay un decoa y un disfrute. Hacerse su CPT. Para el CPT, y en el apoyo de edición de cultura, y en el hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Quiero también pedirle en este momento, porque ahí vamos a hacer una repetición de un acto de unas reuniones atrás y queremos crearle ya la forma, digamos, como corresponde a una de nuestras invitadas esta mañana, todavía no le mencioné. Pero antes de eso le quiero pedir a dejar a Truberi que pueda dedicarle acá a nuestro visitante y a todos, a Federico, ya no viene a entender por qué. Gato algo, vea comprometer a guardar un ciber. Porque como fue ya no te que trabajar ya me hace tener ya voy a escuela. A ver, no pasa no tiene. ¿Sí? ¿Cómo artista poco cobramos se la paga no te pidas que se le nuevo no ne artista que se haga tu oye porque para firmarte la sama su poa entendiendo su por donde esa poa pero ya por 1908 ya por la que se era Narciso Reformado. Oye, eso es lo que hay que los citan. Aquí yo le pongo para decir que va a ser castellano de oye, él ya le van a decir que tengo que escribir a pesar de ir para ahí venir a poder utilizar como ni en más para que oye ya puedo en el partido que cuando mi niña alguna cosa de hacer pero ahora que vas a ir ahí pese primera mujer en tu seva de cuánta habilidad va en para coger y seva y tirar ahí o pana cuaja en baba ha ego caray harina de ya bueno pilar de la eva de ya que te haré con el vuelo donde ahí vamos a ver ni tata oye bebé y a mí yo que se hace lo pidi más vender o baile más hacer pirante de comer pirante de carne pirante de comer de botaba maleko en cerebro kirinin o pajita peguane sabe haré un pendejo por el carne decirle
José Luis Pirá, Cacuare Maapo, Jaje Seman Hermana, o Papa Ereapo, Pirá y Maretere, tu padre vas a oír, que se llegó que tú me escribiste en TV. Ricordo el mismo eres como este mismo. Pirámides, ¿vale? Repuse, te la dejo. Así un voy a cuente, no llego y poja no. O paro pirámide y cartón de madre mano. Le dejé poquero pirar y va a tener imagen misa hoy que le eso. Pero una me muy gay. Tu pana se ponía tu verde con. Se niente va y pide. Da, eche, anda pa. Chapu, ya te pide. Aguchi. Narciso de Román, previa porque caray, mira, pues ahora Lucía que te venías en los libros y digo, a ver, va a dedicar a igual que ver cómo ya ni de conocimiento, pero yo mi equipo a en el guaraní, me castellano, está acá en el libro que te publiqué, a cuando a ver, Emiliano Fernández era buena, espera, el tema, era que te vamos a ver, que tú venías en los libros. Oye, voy a hablar oye, Pepe, Oana, y voy a hablar de Delfín a Heimberg. Man no hay yo que co alpacadie. Marisa yo ahí te va. Ne, ko ana je que inde mañana ko ya se potenime. Me voy a mandar a tajina y agua por la hue shaco. Oye, yo la yo le iré coja por algo. Ayer vale. Ahora te imaginas, Emiliano David Fernández, a Eva fue segundo pelotón Macajara, optaba fue tercera compañía por golpe a Pepe da Judicial, fue teniente primero Sindulfo Barreto, apenas iba fue batallón número 1 por golpe. Ao Pepe da Judicial fue el capitán Francisco Andino. Ao Pepe batallón número 1 iba el regimiento de infantería número 13 Tuyuquí Poupe. Ao Pepe da Judicial fue general Francisco Caballero Álvarez, mayor Péramo. Ao Pepe trae el regimiento de infantería número 13 Tuyuquí, quinta división Poupe. A quinta división, hoy San Rodrigo Péramo, coronel Francisco Brizuela, el chico Brizuela. Aupeo de el tercer cuerpo de ejército Poupe. Aupeo de la lucha fue coronel Luis Irrazabal Barbosa, el comando Irra. Pampa Grande, oye, ya viva el fue 11 de junio de 1933. Upei oye ya pillé enero 1935 de Villamontes, Bolivia, Oroputa y Tego que estaba en el Yerene, Pilco Mayo Upute. Ouja oye ya pipure para Guadalupe, no fuera de Pebeima o pano manaño, y no fuera de Pebeima. Para Guadalupe, ahora ni un huérpe o mujer que tenía a la espera de sus camaradas combatientes. 15 de junio de 1935, ahí para Guadalupe. Ahí pensa, pena con la guerra o paz. Pues agua, pues no hay mierda. Con agua en una teta viva contenta. Cañón, mortero boca, humida en un gatuta. Rosado en mi duda en mi última nomás, machete que está ahí, hasta ahí va por aquí asada. Yo me cogía mi espada, chaco de purupule, hago yunta carabena, no cansa yugo golpe, amaralini candupe, surco en el momento, ya coja huella coge, ya por campo de tiro, esta catada anido con año de cogüe. Ya cumplí para mariré la patria bella de Beba y jamarado mancera ya por conmigo ese. Ante
voy trabalhar o como me fico o huevo. A lo que nada lo veo tu chaperano. E chupe coi putrimo diário sem maná. Com ela no bem para que tá nyamba apo. A mim pequena rendu. O mungeva o muakame. O robo amo etame o recabo tudo. Com a ali caduca do rumo está coala. Cada dia vale por lá no meio na período. Nem vamos no dire guerra cuena mundial. A mim tenha de jurata político do Uruguai. O meu coração não é bolsinho onde a patuava. Nem tanto qual me bicho não morre. Nem o tinte que abati perfil mando de uma naranja. O me imagina esperança oro selladooi com mandaja manduvi com a pepe e a pepe. A topucabunde cocuepe etapinha abacaxi. Pacobara taconeque café mango mandarina. Mamone aguacate vina lerure toyere. Yeduku asate pite cocueña ma apohawi. Ha lute yawi awu yawa puya terere. Hawa puyo ka alikwe. Sakano logro webima. Me sabe cuya puma ya caruño no dive. Todo que haga que me meten mi puta la jebeba. Paraguay de mi hueteba. Rolare camuli we. Que hasipañe no ti tiro uva lura rupe anan de la piñan del pupe toba punitos vivi. Y pensaba de como y de ver a mi cojeno. Hate y elección no me evo. Patria moriré por ti. Pensa na facultad. Vaya por hacer que cante tan buen, ya desde tan por la intella y corireja, el culpable de la maíz en la guane. Ya no te chupe. Ya no te nondé, ajá, buencha. Hablan con la hecha de tu pano te la ve. Pena a poner o jueves de relevo pejota. Hasite, japosorota. Sanguero, muy para Emiliano R. Fernández y Juan Matorales Nanamo. Oye. Es como que uno siempre se pone a pensar en particular, se pierde un poco la relación del tiempo real, es como un momento totalmente apartado de todo. Uno escucha la poesía, uno escucha palabras buenas, es lo que comúnmente llamamos una bendición, el bien decir algo grato, que es lo que todos siempre deseamos. Y en este momento estamos olvidándonos de todos los problemas que tenemos por allí. Yo salgo acá y tengo una pastilla de resolver, pero mientras estoy acá, tranquilo y veré. Así que queremos felicitarles de nuevo a todos, como siempre agradecerles por estar acá. Y antes de pasar a nuestro borín, claro, estoy reservando para el final un momento muy importante. Acá a donde Fini, a su hermana, le comentó esta sala de salón por un lado, tiene el nombre de un gran trabajador, un gran gestor cultural, que trabajó años y años con nosotros y fue Rui Torres, Gabino Ruiz Torales. Pero por el otro lado tiene el nombre de uno de los más destacados oficiales paraguayos, pero que yo podría decir hasta de todos los tiempos, un intelectual, cosa no muy común por muchas razones en esa labor que tienen los hombres que normalmente andan uniformados. Pero así como parte de su familia, sus hermanos fueron personas destacadas en el ámbito de la milicia, del egoísmo en el Chaco y sobre todas las cosas de sus condiciones militares, ¿verdad? Y lleva el nombre del general Miguel Ángel Diegos Irola, ¿verdad? Él fue vicepresidente, lo tenía en algún momento, y por esas cosas de la vida, en algún momento, como que nos desatamos un poquitito de los griegos, porque los griegos nos llevan a la independencia patria. Hablamos del más importante prócer, junto a, por ejemplo, José Gaspar Rodríguez de Francia, Caballero, Iturbe, Mola, etc. Pero decir por qué es griego es hablar del estratega de la independencia nacional. Y bueno, no hace mucho recuperamos esa unión, ese vínculo, ese cordón umbilical que nosotros nunca quisimos perder y que hoy ya se volvió una rutina para nosotros ver la cara de nosotros. Me refiero acá a la profesora licenciada Margarita Diegos, que le pido que se ponga bien, que se acerque acá, porque
significa lo que en este caso hace a la familia Yegros. Y teníamos pendiente hacerle la entrega oficial a ella de esta distinción que, así como decía, estamos entregando a personas destacadas. Y en este caso, para Margarita Alejandra Yegros Mar, esta distinción del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, esta condecoración en un reconocimiento al trabajo valioso que ella hace en el ámbito cultural. Y nuevamente le quiero pedir acá a Nelson y a Porfiria, y esta vez a ir a Porfiria que le diga las palabras que Nelson pueda acompañar. ¿Cómo pasa en todo caso? Por favor. Oficialmente ahora la entrega de muchas gracias por nada, Margarita Alejandra. Perdón. Muchas gracias por venir y bienvenida a Guajura, ustedes de haber ido de Mara, a la cabeza de Miguel Ángel, yo un país de Pablo, por el mundo, y se puede convocar, ahora que no me tiran mismo, a ver, viene por el día, a ver, profesora, por el vino, hay que tener chupe, ahora voy a tener interés, a ver, voy a meterme, a profesora, atendido el lengua y cultura guaraní, así me voy a leer, o pone el nivel como manduca, de buenas amas, pero va a dejar de manduca, a comenzar en México, escuela de apamé, de hermana, empezamos con yo puedo, con la ella oro, le bajan a la luz de buenas amas, que está iba, y construir, ya tiene tanto, según fuera de Miandú, ha tenido de Miandú, por sobre todo guaraní, ya me conté mi amigo poco ave hoy me amo para ir a la gente de los bateros me amo ocupada y también tengo por ánimo empezamos o debe con yo voy ni mañana ni una ni nada. Y lastimosamente, acá mi segundo apellido me traiciona para poder hablar bien el guaraní, pero les prometo que Miguel Ángel a los 67 años entró a la universidad a estudiar guaraní, siendo ingeniero, piloto aviador, general de división, etc. Tenía esa falta importantísima que es el conocimiento, la cabalidad de nuestra lengua. Y yo me hice la misma promesa, todavía me falta un poquitito para llegar a los 67 años, pero les prometo que para el año que viene las palabras que yo dirija serán en guaraní. Les agradezco muchísimo. Esto me siento tan feliz, sobre todo porque yo Miguel Ángel vio en David un potencial, lo tenía como su hijo, y él y Aníbal Burgos estaban siempre en su casa, y él no se equivocó a elegir estas personas porque siguieron con su mismo trabajo, con su misma pasión, inclusive más todavía porque ya ven dónde está, con un reconocimiento internacional, también con un doctorado, con un don de gente increíble, con una amabilidad, una solidaridad muy pocas veces vista, y me siento muy feliz entre ustedes. Me sentía como una intrusa acá porque mi conocimiento del guaraní, lastimosamente, no es el mejor. Hice medio año de guaraní estudiando, pero reconozco que me falta muchísimo el organismo. No puedo ser tan cara dura de estar hablando entre ustedes en guaraní, pero les agradezco inmensamente y quiero decirles que ya que me tienen la gentileza de invitarme siempre, yo soy de la teoría que cuando uno se le invita porque quiere que esté, no es por simple formalidad, por simple gentileza. Yo pienso que es un deseo sincero de que uno acompañe, y bueno, acá estoy y acá estaré todas las veces que me llamen. Muchísimas gracias.
Lo último que quiero destacar hoy, justamente lo que estamos haciendo, recordar un poquitito también a este héroe, y con él yo dije todos los hermanos, y recordar un poquitito el caso de tu padre y los otros hermanos entraron a la historia con ese libro que escribiste, simplemente una referencia a él también. A mucho gusto. Cuando ya la guerra era inminente, mi abuelito, de nombre Fulgencio Hierro, como su propio abuelo, el libertador de Filadelfia, con quien tengo el honor de ser tataranietas, se presentó y no la aceptaron, uno por su avanzada edad y después por los hijos que tenían. Alguien tenía que quedarse en la casa, entonces fueron en representación suya nada menos que 5 de sus hijos: Fulgencio, artillero; Miguel Ángel, tapador y aviador; Luis Celestino, infante; Flaviano Enrique, infante; y mi papá, de la Fuerza Aérea, de la Infantería Aérea. Y bueno, estuvieron todos los años de guerra, y yo reuní en ese libro todos los testimonios de ellos, porque hay muchas historias inéditas, muchas historias tergiversadas, y de puño y letra de ellos hay muchas versiones, pero se conoce la verdadera historia. Porque siempre habíamos dicho, los libros se escriben de cada escritorio, con moños, cintas, se le saca esto, se le pone esto. Las cartas fueron escritas en el campo de batalla sin tiempo para acomodar, arreglar ni falsear nada, y ese es el mayor valor que tienen. Y también quiero señalar una cosita de Miguel Ángel, el general Miguel Ángel Lleros. Yo perdí a mi padre cuando era muy pequeña, y él me prohijó, siempre me tuvo como su hija, que de hecho cuando yo entré al Instituto de Ciencia, la hija en general, porque siempre me presentó como su hija y siempre estuve con él. A veces llama, aunque en general no se le dice que no, yo también estoy en el ejército, aunque en general no se le dice que no, a su orden. Y él llamaba tempranito con esas trampas así, te hice cocido quemado. Eso era irse a la casa y transcribir todo lo que él escribía, transcribir a máquina sus apuntes en guaraní, que yo creo que ustedes heredaron bastante de esto, hay cosas que no deben perderse. Bueno, y también él decía que se daba cuenta que se perdía mucho tiempo dándole instrucción militar a los ciudadanos que se agitaban, que tenía que haber una institución que a la par de darle una educación humanística incluyese en el uso de las armas. Hizo todo el esqueleto de esa institución esperando el momento oportuno. Y el momento oportuno llegó el 28 de febrero de 1949, cuando su hermano mayor, el general Fulgencio, lo nombra comandante jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación bajo el gobierno del doctor Felipe Molas López. Y aprovechando esa coyuntura que su hermano era comandante jefe, funda el Liceo Militar Acostañón, del cual fue su primer comandante, 11 de agosto de 1949. Cuando él pasó a la vida civil, él tenía la espinita de guaraní, como les dije, a los 67 años entró a la universidad, y así como él sintió ese hueco en la instrucción militar y creó el Liceo Militar Acostañón, también se dio cuenta que en el guaraní había un espacio a llenar, y presentó todos los fundamentos para una materia: antropología guaraní, etimología guaraní. Y él cuando hizo su ponencia, cuando argumentó, jamás puso general Miguel Ángel, puso licenciado Miguel Ángel Lleros. Sus argumentos siempre fueron tan fuertes, se creó esa materia. Hasta los 88 años enseñó, y aquí está su sucesor con mucho orgullo y siempre llevando en alto todo lo que él creó y aún mucho más.
Así que yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento a David, mi estimo, mi aprecio enorme por ser un eslabón entre nuestra historia, nuestra cultura y el general Miguel Ángel Vieira. Yo hace rato le dije a ella que nos dé un tiempito en el mes de julio. En el programa comúnmente le decimos, yo me inscribí una vez, y a Suri, ¿verdad? Y le vamos a pedir acá a la señora Suri todos esos conocimientos que tiene de gastronomía paraguaya pueda presentarnos acá en una de las actividades que vamos a hacer en el mes de julio, la capacitación. Así que no se olviden, primer sábado y primer domingo, y las nuestras invitadas comprometidas acá públicamente, creo que no nos diga que no, ¿verdad? La señora Suri, yo quiero unas palabras también acá, en este homenaje a su hermano, y algo vamos a tener sin falta para ella, sabe conocer su trabajo en el ámbito de la gastronomía. Aguille, profesor David, aguille entero de día me voy a dejar a Peñacoa. Se abre como te y apavendo vamos a ir nunca por su corazón. Porque por circunstancias de la vida, hace actual en el país, y se me gusta subir. A mediante UPA hay otro idioma, y lo que es el inglés. Pero la ASAP, me lo veamos dejar el Hawaiiape, el Sherman, va ella para pasar frontera, la Icatuina, la Pequilla, la Guaraní, el ASA, porque no soy especialista en el idioma, pero lo que aprendí desde mis padres durante mi niñez, siempre lo llevo en alto. A otro país, viajado desde los Reyes, Pampa, y Ayacuán. A la Cuña Paraguay nunca lo llevamos a vivir. Cuña Paraguay y Barrique. Hemos ido y jape su pe. A donde se termina de donde. Nunca se logra venir país. A la que tuve a que se haya como motivo ajeno, la se me fue así, hoy era talla, se va a comer, vaya, lleva porque a gente se logra a otro se me fue. A usted que tenía que la pizza se fuera a lo motila o ajeno, a un otro empleado, la o bajo a ver, carnicería. A mí dice, bueno, debemos cotizar la escalera. Y dice, a medida que hemos cotizado la escalera, ayer dice, entonces se compusieron maderas de un pasar de otras. A mí dice, me entendí que la venía y dice, no sé, entonces se encuadra, ya mañana voy y dice, ayer estuve ahora de comba ella, guaja, se va a buscar. Desde esa cuadra, como se haya podido, ahí se puede decir, que la paz y el bien está allá. O mañana se le deja, o a sentarse con una sonrisa para él. A usted y la mundo, no de juicio por ahí, la verdad, no, pero no te suelen hacer. Y minutos después, vuelve este muchacho, continúa, vuelve y me dice, ¿qué idioma me estás hablando? Porque era hispano. Y le dije, es mi lengua. Pero sonaba tan dulce al oído que dije, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Porque tenemos el orgullo de paraguayo de tener un idioma que tenemos engendrado en nuestros corazones. Y ojalá tenemos Ejara, se ofrece a Bellina, y ahora el compromiso llama, no me dejo ni de Guaraní, ni a Momba el Guazuque. Así es la esa europea de cocina a través de la gastronomía. E ese hermano la vivimos por otro lado, allá en el programa de televisión me decía, y una en la provincia me dijo sin duda que dice, a eso no se hace la tele, en una ecoterreno donde le dije, estábamos pasando un momento muy triste porque acababa de fallecer mi madre. Y bueno,
contado aquí nuestro camarada así de Rivas de que los allá en la mentira. Hacía ya por la mano de la iguaya y hasta para llegar al coto ni se le nombró a pegarse no, la fecha ganando, que le teatro. Entonces, desde ese momento y anteriormente, porque otra situación que me sacó en adelante en los Estados Unidos fue nuestra comida. Abajo de niñera, la semegoye batalla de americano, donde no se habla ni se entiende el guaraní, un poquito el español, las cosas y mucho menos. Y un día me hice desesperada, así estaba en la hora de trabajo y ya desesperada porque ya la Ximena, que es un presidente de una inversión bancaria, que dice, va y cuando se mata, porque usted vive venezolano, ¿me mira? Ahí está tu lleno salón, vamos a ver, ella cuando hizo algo. Jamás que con la hizo arroz me preguntan tu idioma. Ya se vaya a poner más. Me pegué el lujo de hacerle un guiso de arroz con pollo y ese día me aumentó el sueldo. Viví 10 años en los Estados Unidos siendo una guaranga. Traje sano y salvo a mi hijo sin pagar un solo guaranga. Entonces, hice mis hermanos del Vivial, ya he en cocina, tengo de estudiar a el mejor instituto del Paraguay a estudiar la gastronomía. Y debe ser un compromiso de todos ustedes y la mía enaltecer nuestra comida peñanera en Vicú. Porque Araña de Vigoye es en el mundo entero. Estamos en el 6º lugar en el mundo con nuestro boriborí. A peña de boriborí, peña de roga, peña ñambocuercú. ¿Cómo? A través de técnicas de cocción. Entonces es ese compromiso, enseñarle a mis paisanos, a estos jóvenes, a amar nuestra gastronomía, porque a través de la gastronomía ñamboyere mesa, ñanderoga, peja, pequeña. Así es que les insto que en sus colegios instruyan el amor a la patria y a lo que nutritivamente mucho mejor para que nos alimente, porque a lo mejor peñan en el bibú, peñan de sopo, peñan de tomate y ya pureíma. ¿Y qué es lo que el compromiso nuestro debe ser? Enseñarle al Paraguay que es rico, que a través de nuestra gastronomía podamos tener niños nutritivos, en una palabra, puedan tener más inteligencia. Esa que tú que mandi o peso o veriguazuni, y de provecho a mañana de comer. Así es que, mis disculpas si estoy gato en mí, pero hago entero de al profesor David, porque llegó a un técnico y colada ahí, pero hay que así es que se han muy bien en disposición a que aporte a que amemos la gastronomía en guaraní, porque mi tesis defendí con una gastronomía paraguaya que fue chataca a lo que sube a dulce de mamores. Quiero recordarles a todos entonces el último domingo de junio tenemos un compromiso con Virgilio Silvero, Teatro Municipal de San Lorenzo. Vamos a tener nuestro seminario nacional sobre análisis de libros paraguayos. Entonces, si ustedes quieren venir con sus alumnos, si quieren anotarse antes, vamos a hacer un costo reducido como para que todos puedan venir. No creo que pasemos 30.000 guaraníes, incluido certificado, ¿verdad? La idea es que podamos llenar el Teatro de San Lorenzo, el evento que va a cumplir 41 años consecutivos que venimos haciendo el Seminario Nacional
sobre análisis del bilingüismo paraguayo. Último domingo de este mes de junio. Y el primer sábado, primer domingo de julio, 2 días de capacitación, vamos a tener lo que le dije hace rato, la presencia de la autoridad máxima de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia para hablarnos de proyectos a nivel educativo para cautelar siempre la salud, la vida sana de los niños y las niñas de nuestro país. Les quiero invitar a todos a que puedan pasar acá para la foto final. Queremos también acá ya tenemos la Cámara de Tradición y Cultura, un aplauso también. Gracias.